Te tengo la transcripción, listo. Listo, ya se empezó a grabar. Sí. Y vamos a hacer, en esto no, la guía, pues la parte teórica, y vamos a mirar el parcial, ¿cierto? También vamos a echarle una miradita al parcial pasado, tanto la parte individual como la parte práctica, ¿cierto? Por lo menos la práctica, les voy a dar pues como de unos consejitos y recordarles unas cositas. Y la parte individual, pues si la hacemos todo listo. Entonces, por acá ya la tengo. Aquí la tengo, tío, vamos leyendo. Bueno, esto no, vamos a las que nos parecen bacancitas estas. Yo bajo por acá. Necesito necesito varias cositas ya. Entonces vamos a ir leyendo y vamos mirando por lo que necesitamos. Dos, responda falso o verdadero los siguientes enunciados y justifique brevemente. Entonces la primera dice, A. El ciclo de caja es menor o igual que el ciclo de liquidez. Entonces, vamos a mirar qué es qué. Entonces, vamos por acá a mis indicadores y miramos mi ciclo de caja y mi ciclo de liquidez. Entonces, por acá están. Acá lo busco, que diga ciclo de caja. Van acá. Ciclo de caja y ciclo de liquidez es el que dice operación. Se dice el ciclo de caja, o sea, el que dice acá operacional. Ah, no, perdón, el que dice el ciclo de caja. Es menor o igual que el ciclo de liquidez, o sea, el ciclo operacional, ¿cierto? Entonces miremos qué compone cada cosita. Entonces mi ciclo de caja está compuesto por mis días clientes y mis días inventarios. Y mi ciclo operacional está compuesto por mis días clientes y mis días inventarios, no más. O sea, aquí no se le quita esa parte de los días proveedores. Por decir, esto ya, acá. Tengo que mi ciclo de caja es días clientes y días, bueno, más día inventario menos días proveedores. Y mi ciclo de liquidez es solamente los primeritos dos de acá. Tan, tan, tan. Entonces, ¿qué dice? Que este de al de arriba es menor o igual que el de abajo. Entonces, si ustedes lo ven así, ¿qué dicen? ¿Que es verdadero o que es falso? Matemáticamente. ¿Y será lo de arriba menor o igual a lo de abajo? Pues yo diría que sí, ¿Y por qué? porque al de arriba siempre le va a restar algo, o en su defecto, pues es cero, entonces va a ser igual. Y si es un número X, va a ser menor, ¿Y porque si le estoy fuera quitando una negativo? partecita. ¿Y si fuera Ah, negativo y menos por menos y, más? y como tengo días proveedores negativos. Muy bien. Excelente. Sí, es tal cual lo dijo la compañera. Entonces, si yo tengo días proveedores, pues que lo más seguro es que yo deba de tener días proveedores. Entonces, esto de acá va a ser menor que lo de acá siempre. Y en el caso del hipotético caso donde sea cero, pues van a ser iguales. Entonces, la respuesta es verdadero. B. La rentabilidad operacional del patrimonio indica lo que se ganan los socios en el desarrollo del objeto social, actividades misionales de la empresa. ¿Verdadera o falsa? La rentabilidad operacional del patrimonio
indica lo que se ganan los socios en el desarrollo del objeto social, o sea, las actividades misionales de la empresa. Entonces, esta es verdadera. Listo, esta es verdadera. C. El margen EBITDA es mayor o igual que el margen operacional. Entonces, hagamos otra vez por acá. Tin, tin, tin. Entonces, ¿qué es el margen EBITDA? El margen EBITDA es igual al EBITDA dividido las ventas, ¿cierto? ¿Y qué es el margen operacional? La utilidad operacional dividido las ventas. Entonces, la pregunta es, ¿el margen de vida es mayor o igual que el margen operacional? Entonces, si yo pongo acá que este es... Vean que la boquita apunta siempre al mayor. Entonces, matemáticamente es como si yo cancelara TIN las ventas y solamente me quedara lo de arriba. Y ustedes que creen el EBITDA siempre será mayor que que la utilidad operacional. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el EBITDA? Entonces, nosotros partíamos desde la utilidad operacional y le depurábamos unas partidas estimadas. Esas partidas estimadas, pues normalmente era como la amortización, ¿cierto? La amortización, el EBIT, que la depreciación, que unos deterioros, ¿cierto? Entonces, normalmente estas son gastos, entonces como son gastos, entonces se le suma la utilidad operacional. Entonces, como se le suma, normalmente el EBITDA va a ser más alto que la utilidad operacional. Porque aquí, o sea, es como en la utilidad operacional le estamos quitando todos esos gastos que no generan caja, gastos o costos que no generan caja. Entonces como se les está depurando, entonces los tenemos que sumar, entonces él aumenta. Por lo tanto, como uno ve macro, que ponerlo, entonces por lo tanto, el EBITDA, lo normal es que sea mayor o igual que la utilidad operacional. ¿Cuándo va a ser igual? Pues en el hipotético caso de que yo no tenga partidas estimadas operacionales, ¿cierto? Que es casi que imposible. Entonces, Cristian, qué susto, y sí, no se dime, podría dar que, pues, que las partidas estimadas fueran, no sé, un ingreso no ingreso. exacto y que me quede menor. Mm, O sea, que en vez de sumarle partidas estimadas, le le reste. reste. Pues Exacto. sí, Entonces, sí está la yo- casuística, entonces, pero, o sea, pero el único ingreso operacional es como eso, la amortización de esos ingresos recibidos por anticipado. Pero, sí, en o el sea, hipotético caso que eso sea muy alto, pues que esa amortización en el periodo haya sido muy alta y me dé menor, pues yo pensando en esa lógica, yo pondría falsa, porque no siempre va a ser, o sea, digamos que normalmente es mayor el EBITDA, pero pueden haber casos en los que no. sí, sí, o sea, teniendo en cuenta esa casuística, sí. Pero es que no he visto una empresa donde eso pase. O sea, es que para mí las dos respuestas son válidas, ¿cierto? Pues si tú haces la lógica pues que me mencionas, sí, claro, puede ser falso. Pero teniendo en cuenta que siempre pues normalmente las partidas estimadas son las depreciaciones, también poner verdadera. Pero bien, bien ahí. Pongámosla hoy falsa. Cuando la rentabilidad neta del activo es superior al costo de capital, se puede decir que hay un remanente y por lo tanto se está en la senda de la generación de valor. ¿Verdadero o falso?
Cuando la rentabilidad neta del activo es superior al costo del capital, es decir, al WACC, se puede decir que hay un remanente y por lo tanto se está en senda de generación de valor. Piensen en esa rentabilidad neta del activo como si fuera el ROIC. Entonces, si el ROIC es mayor al WACC, hay un remanente de valor. ¿Se acuerdan de la formulita de Leva que tanto le camellaron pues, la semanita del DFI? Pues si el ROIC es mayor que el WACC, entonces sí hay un remanente de valor. Tiene que hay dos fórmulas de calcular el EVA, una que es ROI menos WACC por el costo de inversión, o la otra es la BODI menos el costo de inversión por el WACC. En, en resumidas casas, pues, sí, verdadero. E. Un criterio para que se cumpla la denominada esencia de negocios es que la ROE sea mayor que la ROA. Aquí dice el ROE. Tin, tin. Bueno, no sé si se acordarán de eso, pero eso está en una diapositiva que se llama así literal la esencia de los negocios. Les voy a mostrar. Y ahí literalmente sale esas cositas. Si no, igual pues yo les explico. Está en la esencia de los negocios. Entonces, ¿en qué consiste la esencia de los negocios? Que el ROE sea mayor que el ROI, que a su vez sea mayor que el costo de la deuda. Entonces, ¿qué nos decía la pregunta? Un criterio para que se cumpla la denominada esencia de los negocios es que el ROE sea mayor que el ROA. Pero aquí no nos hablan del bueno, aunque el ROI se puede tomar esa ahí como de inversión, que la rentabilidad de la inversión sea mayor que el ROE, que a su vez esto sea mayor que el WACC. Costo ponderado. Mm, Entonces es verdad, pues tomando que este ROI esa ahí es de inversión y es de activo, entonces pongamos la verdadera. Lo voy a hacer aquí la aclaración de que ROI igual a ROA. F. La utilidad antes de intereses e impuestos es igual a la utilidad operacional. La utilidad antes de intereses e impuestos es igual a la utilidad operacional. Entonces miremos. Utilicemos el ejercicio que iba a traer hoy. Entonces vemos este estado de resultados. Entonces nos dice, la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a la utilidad operacional. Pero ¿qué pasa? Puede que yo tenga otros ingresos o gastos aquí metiditos en los gastos no operacionales e ingresos operacionales, como no sé, un deterioro no operacional o esas pérdidas o ganancias en ventas. Pues si yo tengo esos ingresos o gastos, esos movimientos de PIG, entonces ya mi utilidad operacional va a ser diferente a mi utilidad antes de ingresos e intereses, que se conoce como la UAII. Entonces, en el muy probable caso que yo tenga gastos o ingresos no operacionales diferentes a los intereses, entonces sí, y no se va a cumplir pues este enunciado, que está falso. El resultado de la prueba ácida siempre es menor o igual que la razón corriente. Entonces, miremos.
Razón corriente. Y mi razón corriente es acá, activo, corriente, dividido, pasivo, corriente. Y mi prueba ácida es el activo corriente menos el inventario dividido el pasivo corriente. O sea, el denominador es el mismo, pero mi numerador cambia. Y la pregunta nos dice, ¿el resultado de la prueba ácida siempre es menor o igual? ¿Listo? Entonces, será será ese numerito menor o igual que el de acá arriba. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Por qué? porque al otro le tengo que quitar el inventario. O sea, y en el caso hipotético de que yo no maneje inventario, pues va a ser el mismo numerador. Y si tengo inventario negativos. Y pues en qué caso se da eso, pues no, eso no No es sé. lógico. Sí, no sé, uno no puede tener un activo que sea inventario negativo, entonces, efectivamente. En el caso de que yo tenga inventarios, pues que es lo más probable, mi numerador va a ser menor que el numerador pues, de la razón corriente. Teniendo en caso pues que haya una casuística que diga que el inventario es cero, entonces van a ser iguales. Entonces esta respuesta es verdadera. El camino más difícil para mejorar el EVA es a través de la reducción del costo de capital. Esta sí, pues, la tienen de memoria. ¿Verdadera o falsa? El camino más difícil para mejorar el EVA es a través de la reducción del costo de capital. Voy a ir buscando la diapositiva. ¿Qué es esa que tanto mostraron los profes? Es que cuando la vean, tienes esta. O sea, la pregunta me dice, ¿es más difícil obtener EVA a partir del lado derecho que el lado izquierdo? ¿Qué dicen? ¿Será más difícil yo negociar con el banco para que me baje mis tasas, aumentar mis ventas, reducir mis costos, mis gastos? ¿Será más difícil yo decirle al gobierno que baje el, el ENVI, el riesgo país, que yo disminuya la rotación de la NOC? ¿Será acaso más difícil que que disminuya la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años? A yo disminuir mi relación del catene ventas, ¿qué será más difícil? ¿Será acaso más difícil disminuir el beta desapalancado por industria de mi empresa que pedirle más plazo a los proveedores para pagarles? ¿Qué dicen? Bueno, la respuesta es verdadera, ¿cierto? Siempre el camino más difícil va a ser el de la derecha. Ah, se me ocurrió un meme para esto.
Ahora el próximo semestre. El balance de scorecard es un conjunto de indicadores de gestión. Ah, pues se puede decir que sí, cierto. Pues uno cuando hace el balance, bueno, que uno con el balance de scorecard también busca es hacer una comparación entre una empresa par, pero, pero en sí lo que hay ahí son pues unos indicadores, ¿cierto? De los cuales uno lo ideal es seleccionar los que son más representativos por industria o por empresa, pues para hacer la comparativa. Esto es verdadero. La rotación de cuentas por cobrar es un indicador estático, toda vez que solo considera variables del balance general y del estado de resultados. Entonces, miremos esa rotación de cuentas por cobrar. De las de abajito. Ventas por cobrar, o sea, dice, ventas dividido el promedio de clientes. La rotación de cuentas por cobrar es un indicador estático, toda vez que solo considera variables del balance general y el estado de resultados. Entonces, ¿qué variables considera? Ventas, que es del estado de resultados, y el promedio de clientes, que el promedio de clientes sale de la cuenta de que se llama cuentas por cobrar o cartera de clientes de mi estado de mi estado de situación financiera o balance general. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿es verdadero o falso? Bueno, entonces es falsa por la palabra estático, ¿cierto? Incluso lo tenía acá subrayado. Cuando uno dice la palabra estático es porque hace referencia a una sola base de datos. Al tener nosotros usar dos, pues este indicador sería más de tipo dinámico, ¿cierto? Esa es como de por qué es falsa. K. Es favorable para la gestión financiera de una organización que el costo de capital sea inferior a la rentabilidad del patrimonio. Es favorable para la gestión financiera de una organización que el costo de capital sea inferior a la rentabilidad del patrimonio. Entonces, ¿qué dicen? Que el costo de capital sea inferior, sí, verdadero, ¿cierto? Incluso está acá, bueno, estoy hablando, voy a cerrar esto mejor, mejor no confundir. Cuando vimos lo de la esencia, ahí estaba, ¿cierto? Que mi ROE tiene que ser mayor que mi ROI y a su vez, este tiene que ser mayor que que mi costo de capital. Véanlo acá. El ROI tiene que ser mayor del costo de capital y el ROI tiene que ser mayor, bueno, perdón, el ROI, sí, el ROI tiene que ser mayor del costo de capital, pero el ROI tiene que ser menor que el ROE. Por lo tanto, siguiendo la ley. Entonces, esto en matemáticas se llama sustracción, conmutación, transición. Por transición, el ROE tiene que ser mayor que mi costo de capital. Entonces es favorable, sí, muy favorable. Se puede afirmar que el apalancamiento financiero es un indicador de riesgo de propiedad de una organización. ¿Cuál es el apalancamiento financiero? Apalancamiento financiero. Veanlo acá. Mi apalancamiento financiero es mis activos dividido mi patrimonio. ¿Y cuál es el riesgo de propiedad? El de que al lado de los pasivos y el patrimonio. Entonces, si mi apalancamiento financiero me habla de mis activos sobre mi patrimonio y teniendo en cuenta que los activos es igual al pasivo más el patrimonio, entonces sí lo puedo tomar, o sea, sí puedo hacer el símil y decir que, pues que ahí puedo tener riesgo de propiedad o no. Y el indicador es muy cercano a uno.
quiere decir que mi pasivo es muy, pues, mi pasivo es casi cero. Por lo tanto, no hay. Si es mayor, si es menor que 0,5, entonces estoy diciendo que mi pasivo es más o menos igual a mi patrimonio. ¿Cierto? Entonces es como que hagan el PEL, ahí haciendo el cambio haciendo en matemáticas se llama como una igualación. Entre los indicadores de actividad y rentabilidad hay una relación indirecta. Entre los indicadores de actividad y rentabilidad hay una relación directa. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de actividad? De rentabilidad son todos estos de acá. Que los márgenes, que yo no sé qué. Y los indicadores de actividad son los de arribita. Son como estos de acá, como son los de eficiencia. Entonces, ¿por qué dice que hay una relación indirecta? Porque acá, en los de eficiencia, las variables del estado de resultados van en los numeradores. Por ejemplo, acá había ventas, clientes, costo de la mercancía, ventas, cateneo. Y en la rentabilidad, pues las dos son, en las dos se usan, las dos variables se usan, se pueden usar del estado de resultados, como en los márgenes, que es una utilidad dividido las ventas, o en los del ROE y el ROA, donde las ventas van en el denominador. Perdón, la utilidad en el numerador. Entonces, como aquí, me perdí. Como la rentabilidad, las ventas van en el numerador, en el denominador, perdón, y en las de actividad van en el numerador, entonces sí, es como que directa, indirecta. Es decir, por ejemplo, si la rotación aumenta, porque mis ventas aumentan, entonces mi margen va a disminuir, porque el denominador aumenta, ¿sí entienden? Pues sí, es como hacer el jueguito. Por ejemplo, pues en mi rotación yo tengo ventas dividido cualquier cosa, dividido inventario. Y en mi margen yo tengo utilidad operacional dividido ventas. Pues si mis ventas aumentan aquí, si mis ventas aumentan aquí es porque el indicador va para arriba. Así como cuando ustedes veían macroeconomía, les decía nada, si tal aumenta, entonces el indicador aumenta. Entonces si mis ventas aumentan, por un cambio en el 5% de mis ventas, pero si mi, pero en el caso del al margen, mis mis márgenes disminuyen, porque ya tendría yo un numerador más alto. Entonces, digamos que esa es como la lógica. Listo. Entonces la respuesta sería verdadera. El CAPM es una metodología ampliamente utilizada para el cálculo del costo de capital de las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Verdadero o falso? Que se abrió. El CAPM es una metodología ampliamente utilizada para el cálculo del costo de capital de las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces aquí la palabra clave es esto, no. Se cotizan en la bolsa, pueden utilizar otros métodos. Estas son para las que no cotizan en la bolsa. Falso. El ciclo de caja calculado mediante la metodología del desfase es de gran utilidad en proyectos de creación de empresa. ¿Qué dicen? El ciclo de caja calculado mediante la metodología del desfase es de gran utilidad en proyectos de creación de empresa. ¿Y se acuerdan del ciclo de caja calculado mediante la metodología del desfase?
Ay, sí, yo tampoco me acuerdo, entonces googleamos. Yo sé que la respuesta es verdadera. Nah, pues no quiero la definición. Bueno, no, se puede decir. El ciclo de caja, que es pues ese de la metodología del desfase, es como, ¿cómo les explico? Como cuando ustedes veían prospectiva y presupuesto, que hacían un presupuesto efectivo, es algo así. Entonces, la metodología del desfase es que usted no puede pasarse de unos rubros que le indican ahí, pues que uno, como unos intervalos o intervalos. Entonces, bueno, este ítem o este concepto no puede superar tal monto, ¿cierto? Y uno llevaba como el control, ¿cierto? Entonces la pregunta nos dice, "Me- ¿es de gran utilidad en proyectos de creación de empresas? Sí, sí, de creación de empresas, sí, de valoración, pues ahí sí podemos decir que no. Podemos llegar a un debate más serio. Pero cuando es de creación de empresa, sí se usa. Es, es como eso de crear una proyección del efectivo. Cuando el ENVI para Colombia es bajo, esta situación afecta positivamente la generación de valor de las empresas colombianas. Listo, entonces, hagámoslo aquí. Entonces, si mi ENVI disminuye, si mi ENVI es bajo, pues entonces, sí, ya voy a poner modo texto. Si mi ENVI disminuye, entonces, ¿qué creen que va a pasar? El ENVI afecta qué variable o qué cálculo cuando hablamos de generación de valor. Afecta al K sub D, listo. El ENVI afecta a mi K sub E. ¿De qué forma? Normalmente el ENVI, en el ENVI uno lo suma. Pues es como un ítem en la suma, ¿cierto? Miremos la ecuacióncita. MCAP, MCAP. Veanlo acá. Vean el riesgo país. Entonces, el riesgo país, ¿qué hace? Suma. Suma al K sub E. Entonces, si este disminuye, el K sub E va a disminuir. Entonces, mi K sub E disminuye. De ahí que, por lo tanto, pues así, de esas colorarios que uno hacía. Si mi K sub E disminuye, ¿cómo va a afectar a mi WAC? Lo va a disminuir, porque bueno, acá está el K sub E multiplicando pues, el porcentaje del K sub de la participación. Entonces, si lo multiplica, entonces este disminuye, va a disminuir mi WAC. ¿Y qué pasa si mi WAC disminuye? Si mi WAC disminuye, entonces, ¿qué creen que le va a pasar a Leva si el WAC disminuye?
mi EVA aumenta, ¿cierto? Entonces, cuando el envío para Colombia es bajo, esta situación afecta positivamente a la generación de las empresas, sí, verdadero, por lo que ya les explico acá. La prueba ácida siempre es mayor o igual que la razón corriente, falso. Falso por lo que, pues porque esta es el contrario de la pregunta de acá arribita. ¿Dónde decía prueba ácida? Sí, nosotros ya la habíamos visto. Por, por, ¿Dónde está? Mm, vean acá, ¿cierto? Acá dice, siempre es menor o igual. Acá me dice, siempre es mayor o igual. Pues si esta es verdadera, entonces esta tiene que ser falsa. Cuando la participación de los acreedores es alta en la estructura financiera, es conveniente que la concentración del endeudamiento sea igual de alta. Cuando la participación de los acreedores es alta en la estructura financiera, ¿cierto? Es decir, mi pasivo es mucho mayor que mi activo. Es conveniente que la concentración del endeudamiento sea igual de alta. Verdadero, ¿cierto? Deberían tener una relación directa. Ese todo es verdadero. Bueno, ya Sí, estos no los... Eida, dime. ahí la palabra conveniente, ¿cómo juega ahí? Pues, Pues es como porque eso decir sería como como decir, ideal, como decir ideal o lo mejor o el mejor escenario, algo así. yo, Tú, esta es verdadera. Los de acá pues no los vamos a hacer. Y estos de... Sí, estos no. Vamos a hacer los del parcial, ¿cierto? Guardemos esto. Ya no lo necesito. Y aquí tenemos el parcial. Les pone su nombre. Componente, componente individual. Y después, bueno, ya saben que ustedes van a hacer esto en un Forms, listo, en un form de Google, que se los van a mandar de acuerdo a su franja horaria, pues sí, al grupo en el que estén. Los de Jaime por las 6 de la mañana, los del profe Dani por la tardecita. Y pues sí, ya ustedes harán eso con su debido tiempo. Aquí sí, a diferencia del parcial pasado, yo sí les recomiendo que se tomen bien su tiempo para leer. Pues aquí sí se pueden tomar toda la gabela porque pasé la otra parte en grupo, pues tienen toda la jornada, ¿cierto? Todo. Casi que tienen todo el día. No lo dejen para lo último, por la noche. Bueno, eso ahorita van otras recomendaciones. Entonces dice, conteste verdadero o falso y sin justificar. A. La gestión basada en valor consiste en un método para valorar empresas y así tener una base para la negociación mediante la construcción del fútbol field. ¿Qué dicen? Voy a buscarla, mientras la piensan, voy a buscar lo de la gestión basada en el valor. Aquí está. Entonces nos dice, la gestión basada en el valor consiste en un método para valorar empresas y así tener una base para la negociación mediante la construcción del fútbol fit. Ustedes saben que el fútbol fit es como unos rangos entre los cuales valor, pues yo calculo el valor de mi empresa, llego a mi empresa vale entre 1 o 2 pesos, ¿cierto? Así. Entre ese rango le está el valor de mi empresa. Entonces, si le sale a usted esta pregunta en el parcial, en el Google Forms, ¿qué pondrían? ¿Verdadero o falso? O copiar y pegar en ChatGPT. ¿Qué harían?
¿qué haría? ¿Qué haría? La gestión basada en el valor. Ya está ahí acá. Consiste en un método para valorar empresas. Solo valorar empresas. Es tener una base para la negociación. Negociación mediante la construcción del fútbol fit. Como que la van a dar en blanco. Entonces, para mí, este enunciado cogea un poco por algunas palabritas. Por ejemplo, esto de la negociación. A mí me hace referencia a solamente el tema de vender, como si la estuviera vendiendo. Y uno no hace gestión basada en el valor solamente para vender una empresa. Es como para mí hay unas cositas acá que cojean, entonces yo la pondría falsa. Se espera que el WACC sea mayor que el CASUB. ¿Qué? Por el componente del riesgo asociado a la industria y el nivel del endeudamiento. Se espera que el WACC sea mayor al CASUB. Por el componente del riesgo asociado a la industria y el nivel de endeudamiento. ¿Verdadero o falso? ¿Sabe qué depende si el WACC es mayor o no al CASUB? Pues del porcentaje de la estructura financiera de la empresa, pues sí, cómo me apalanco a nivel de deuda, ¿cierto? Entonces piénsenla bien. Se espera que el WACC sea mayor que el CASUB, por el componente de riesgo asociado a la industria y el nivel de endeudamiento. Para mí es falsa, porque, o sea, lo ideal es, bueno, lo ideal no, lo normal siempre es que el CASUB sea mayor que el CASUB-D, ¿cierto? Por el tema de que como les decían los probes, pues si hay una liquidación, ¿a quién les pagan primero? Pues a los bancos. Por un tema del riesgo, sí es mayor, pero ¿qué pasa? Al ser el WAC y en las empresas al buscar financiarse más por deuda financiera que por el mismo patrimonio, entonces es normal que el porcentaje de los pasivos financieros, pues el porcentaje de participación sea mayor el porcentaje del patrimonio. Entonces, si mi Si mi porcentaje del pasivo financiero es mayor que mi porcentaje del patrimonio, entonces lo normal es que pase que el WACC esté entre un valor entre este y este, pues entre estos dos, que esté entre esos dos valores. Como lo normal es que esté entre esos dos valores, y claro, pues, y lo ideal sería eso, porque si el WACC tiende a parecerse más al caso, pues va a ser más alto. Si va a ser más alto, va a ser más difícil generar valor, ¿cierto? Entonces creerían así que es conveniente que el WACC sea mayor que el CASUB, teniendo en cuenta que el CASUB siempre va a ser mayor que el CASUB-D. La respuesta es falsa. Ah, bueno. La palanca de crecimiento PS es un inductor de valor que cuando es mayor que uno indica que no es conveniente crecer según las circunstancias que presenta la entidad. Entonces miremos acá. Palanca de crecimiento.
palanca de crecimiento, que es el margen de vida dividido la relación cateneo-ventas. Permite determinar qué tan atractivo es por una empresa crecer desde el punto de vista del valor. Está en veces. Es un indicador de valor, sí, esto es verdadero, que cuando es mayor que uno indica que no es conveniente crecer, según las circunstancias que presenta la entidad. ¿Qué dicen? Entonces se las voy a cambiar. Por ejemplo, el margen de EBITDA es el EBITDA sobre las ventas. La relación cateneo es el cateneo dividido las ventas. Es como si yo cancelara las ventas. Entonces solo me queda el EBITDA si dividido el cateneo. Entonces acá, cuando es mayor que uno, indica que no es conveniente crecer. Si mi EBITDA es mayor que mi cateneo, entonces dirían que eso es bueno o malo, que mi EBITDA sea mayor que mi cateneo. Bueno, para mí también es falso. El EVA es una medida de creación de valor con un enfoque de caja que indica el remanente disponible para compartir bienestar luego de satisfacer en lo mínimo a los distintos grupos de interés de la organización, ¿verdad? En la gestión empresarial se busca maximizar los días del ciclo operacional para mejorar el flujo de caja. A su vez, mejora la creación de valor. Revisemos esto del ciclo operacional. Pero ya ahí hay una palabra pues que ya nos da la respuesta. Nos dice, en la gestión empresarial se busca maximizar los días del ciclo operacional para mejorar el flujo de caja. O sea, que esto sea mayor. Pero el sentido del indicador es a la baja, indicando que yo quiero que me paguen más rápido. Ciclo operacional, ¿va? Que el sentido del indicador a la baja. Entonces, entre más bajo es mejor. Cuando uno dice maximizar, creo que es que esa palabra maximizar es como medio trampa, porque también maximizar puede. No, yo utiliza, si dijera pronto optimizar, yo la pondría verdadera, pero en ese caso es falsa. Complete los siguientes enunciados que sean válidos y coherentes en el marco de las finanzas corporativas y la gestión basada en el valor. Un mayor riesgo país incrementa, pues como lo vimos ahorita, pero del mismo en sentido contrario, un riesgo aumenta el caso E y por tanto el WACC. Con lo que el valor de la empresa podría pues, disminuir o caer. La Q de Tobin se puede entender como, entonces miramos los indicadores. Estos son los de la acción. Bueno, aquí no están, pero no sé si se acordarán que una vez vimos una clase, pues vimos varias clases, eh, pues donde los profes explican un poquito del mercado y todo eso, ¿cierto? Pero no veo aquí, pero bueno, yo se las digo. La Q de Tobin es como una división, entonces voy a decir es como la relación, cuando uno dice la relación es como la división, del valor de mercado de la acción y el valor contable. Y en el campo de la gestión empresarial es útil porque me puede indicar, pues, me puede si la empresa está valorada o infravalorada. Entonces, si mi valor contable, si mi valor de mercado es cercano al valor contable, o sea, si esta división me da uno,
eh, digamos que tiene una buena valoración. Si mi valor de mercado es muy alto y mi valor contable es bajito, o sea, es mayor que uno, puede que yo la esté infravalorando. Y si es contrario, la puede que la esté subvalorando. Se puede decir que el Balance Scorecard es una herramienta de la decisión basada en el valor porque permite, y ya la carreta que se meten ustedes, la relación deuda financiera vida indica, esto está acá en los de generación de valor. Veanla acá. Más como de capacidad de pago. Y un Covenant, ¿se acuerda de un Covenant? Los Covenant son esos indicadores que también son así como importantes, que de acuerdo al cumplimiento o no de un Covenant, se pueden dar y como incentivos a los empleados. Con mi EBITDA. Solamente se establece como un Covenant porque, listo, hagamos, yo por fin, yo quería llegar era a este. Este que es, se puede decir que aquí está, o que van a ver, o sea, su parcial va a ser muy parecido a la parte práctica a este ejercicio. Puede ser, ¿cierto? No confirmo nada. Entonces, ¿qué dice? Con la siguiente información presenta el cálculo del EVA y el margen EVA para el comercial de Deportivo SAS. ¿Quién produce y distribuye ropa para la práctica de varios deportes? Hagan de cuenta el decatlón. Información adicional. Sobre las obligaciones financieras se sabe lo siguiente, que la deuda de corto plazo tiene una tasa del 15% anual mes vencida, que la de largo plazo tiene un 14% anual trimestre vencida, que el costo del patrimonio se determina a partir de mirar empresas y el sector similar en Estados Unidos para lo cual se tiene, y estos datos. Y el costo de capital se determina con la estructura financiera de 2023. Listo, ya saben. Y me dan una tabla y los estados, de los estados, ¿cierto? Entonces yo por acá, bueno, yo ya lo había solucionado, pero hagámoslos en conjunto todos otra vez. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular mi EVA? Pues primero necesito yo la inversión, ¿cuánto fue la inversión inicial? Entonces me traigo el cateneo. Entonces, ¿de qué se compone el cateneo? Ojo, no el cateneo del flujo de caja, el flujo de caja es la variación. Entonces acá me voy a traer mis activos corrientes operacionales. Entonces, ¿cuáles tengo yo? Las cuentas por cobrar clientes y los inventarios. Pongo 2023, 2022, que son los años. Y me traigo los datos. Como no tengo más activos corrientes operacionales, entonces ya este sería mi total de mi CTO. Que CTO significa capital de trabajo operacional. Cuando yo le meto la palabra neta, la neta, es que le estoy quitando el pasivo, le estoy restando algo. Como cuando uno dice la PP bruta y la PP neta. Entonces ya aquí me traigo ahora mis pasivos corrientes operacionales. ¿Y cuáles son? Ah, pues solamente serían los dos de estos dos proveedores y cuentas por pagar. Y acá ya sería mi PCO, pasivos corrientes operacionales. Aquí tengo los proveedores y mis cuentas por pagar. Y ya puedo calcular yo mi KTNO, o sea, mi capital de trabajo neto operacional, que sería
mi CTO menos mi PCO y me lo traigo. Listo. Entonces ya acá tengo mi cateneo. Pam. ¿Qué más necesito? Ah, ¿cuánto fue de CAPEX? Bueno, pero más que el CAPEX, veámoslo a ANOCO. El ANOCO. Activos no corrientes operacionales. ¿Y qué me traigo? Ah, pues los activos no corrientes operacionales y las partidas estimadas que afectan esos activos. Entonces, en este caso tendría mi PPE, mi depreciación, y yo hago el supuesto de que esos intangibles son operacionales, listo, como para que no sea solo la PPE. Entonces voy a decir que mis intangibles son operacionales. Aparte, creo que no hay nada aquí que me diga lo contrario. No hay nada que mal el intangible, entonces yo voy a hacer el supuesto de que es operacional. Y me traigo mis datos. Y, y- y ojo, yo a mis, ahora no, lo que es la depreciación y los deterioros los tengo que restar, ¿cierto? Yo estoy trabajando, yo estoy neteando. ¿Cómo es a netear? Ya tengo mi anoco y mi CTNO. Entonces yo aquí ya puedo calcular mi costo de inversión o mi capital invertido mejor. Entonces mi capital invertido va a ser igual a mi anoco más mi cateneo. Entonces aquí lo tengo. Bueno, no me dieron, siento que aquí no me dan tasa de impuesto. Prima libre de riesgo, prima por tamaño, beta U, riesgo país, prima por tamaño, la inflación. No me están dando tasa impositiva, entonces la voy a pegar acá. Pues voy a decir que es. Ah, no, pues sí la podemos acá, espera. Del 34. Listo. Mi tasa de impuesto. ¿Qué más necesito yo? Necesito mi body, ¿cierto? Es como la calculo. Traigo mi utilidad operacional por uno menos la tasa de impuesto. Y ya tengo mi body. Entonces ya la parte de los activos, chuleada, listo. Entonces, ¿qué más necesito ahora? Ah, miremos la parte del costo. Ah, bueno, lo había hecho, pero hagámoslo otra vez. Como ustedes ya son súper expertos en toma, entonces vamos a hacer la conversión de las tasas. Entonces una es del 15. Esta es la de corto plazo. La tasa. Y esta es la del 14%, que es la de largo plazo. Vamos a convertir la tasa en pues a efectiva anual, ¿cierto? Entonces, si cometo una burrada, me corrige. Entonces, ¿cuántos meses hay en el año? Entonces hay 12. Me queda mes vencida. Y ya hago la formulita, que es uno más la tasa elevado el número de periodos. En el mes hay 12 menos uno. Eso ya es efectiva anual.
Efectivo anual, efectivo mensual, decía. Y hago lo mismo con la del corto plazo. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en el año? Hay cuatro, si mal no recuerdo. ETB. Y hago la fórmula uno más la tasa elevado al número de periodos, o sea, 4 menos uno. Ya efectivamente. Bueno, ustedes que son más pros en esto que yo, en caso de cometer un error, me dice de haber cometido un error. Entonces ya tengo mis tasas de mi pasivo. Entonces necesitamos cuadrarlas de mi patrimonio. Y acá ya me dan toda la data. Entonces, ¿cuánto fue el riesgo, la tasa libre de riesgo? El 3,9. Pongo 3,9%. ¿Cuánto es mi prima por riesgo de mercado? 4,6%. Mi beta es el 1,15. Mi beta sub U. Mi beta es apalancado, ya ahorita los calculamos. ¿Cuánto es mi deuda sobre mi equity? Calculémoslo acá. ¿Cuánto tengo de deuda? Como estamos en 2023 nomás, entonces cogemos este más este de acá y lo divido por el total del patrimonio. ¿Cuánto es mi riesgo país? 7,81%. Tengo una prima por tamaño del 2,4%. Entonces, ¿cuánto me da mi CASUP? Solo me falta que apalancar esa deuda. ¿Que cómo se apalanca? Al beta lo multiplico por lo que era la deuda. Pero igual, miremos acá, pues que el diablo es puerco. Vean, aquí no me dice, pero acá lo tengo. El archivo que les di, lo podemos mirar. Esa mi beta. Vea, mi beta sub. ¿Cómo apalanco el beta? Es el beta U por uno más. Listo. Pues lo apalanco así. Por el beta U por uno más este por uno menos la tasa de impuesto. Los paréntesis. Verificamos. Sí, así está bien. Mi beta apalancado sería este de acá. Lo ideal es que sea más alto que el beta U. Y ya sí puedo calcular mi K sub E, que sería mi prima libre de riesgo más mi prima por el beta, por el factor de riesgo, más el riesgo país, más la prima por tamaño. Yo tengo un K sub E de 20,87 en Estados Unidos, ¿cierto? Es un sector con alto riesgo. Entonces, calculemos la evaluación de paridad. Me traigo mis datos. Inflación, Colombia es 9,28. Y la de Estados Unidos es 3,4. ¿Cuánto me da mi devaluación de paridad? Es, ay, 1 más inflación en Colombia dividido 1 más la en Estados Unidos menos 1 en porcentaje. ¿Y cómo calculo el CASUP en Colombia? Sería
uno más. Vean que yo no es que me sepa eso de memoria. Yo me guío de las fórmulas y así mismo ustedes pueden hacer en el parcial porque tienen pues cuando hagan la parte práctica, pues porque tienen todo el día. No es que pongan a hacer eso de memoria, pues se pueden guiar. Entonces ya mi caso me dio 27,75, un caso muy alto. Yo no haber metido aquí la pata. Este por este, más este. Sí, se ve bien. H20 por H22 más H24. Sí, está bien. Entonces el caso B nos da 27%, súper alto. Entonces ahora sí hagamos nuestro WAC. Ponlo por acá. No sé cuánto necesito. Entonces acá tengo el método de financiación. Es que tengo el pasivo de corto plazo. Tengo el pasivo de largo plazo. Acá total pasivo. Tengo el patrimonio. Y que voy a poner un total, pues X, total. Un total de todo. Al pasivo. Para el monto. Entonces, ¿cuánto es la obligación financiera a corto plazo? 8,32. La de largo plazo es. Ah, no, aquí las troqué. Mi patrimonio es 360, que mi patrimonio es muy alto. Bueno, muchachos, que dice no sé por qué se me quitó la pantalla. Debe ser porque tengo un poquito de problema con el internet. Bueno, ¿cuánto es el costo? El costo es la tasa. Entonces la del pasivo es 16, la de este es 15. Ah, bueno, no, antes de eso hagamos el porcentaje, pues la ponderación. Entonces tengo pues acá me falta sumar estos dos. Sería este dividido este de acá. La idea es que estos dos me den 100%, sí, ahí está. Y el costo del patrimonio es este de acá, mi 27%. Acá le tengo que quitar el impuesto únicamente al pasivo. Que sería este por uno menos, porque eso se puede deducir en renta. Y la tasa que calculamos acá. Hacemos lo mismo para este y este si dejamos el mismo. Y ya casi hacemos el WACC, que es este por este porcentaje, por la ponderación. Entonces el total de mi WACC es este más este más este. Ay, un WACC muy alto, que se debe principalmente al riesgo país que tiene la empresa. Es como que lo que subió, no sé, eso será una empresa argentina o venezolana. Subió mucho el caso E. Y como depende mucho del patrimonio, por eso nos da tan alto. Y ya apliqué, ya tenemos nuestro WA, ya tenemos nuestro body, ya podemos calcular nuestro EVA. Recuerden que hay dos fórmulas. Las voy a pegar por acá.
esta o esta. Y las dos nos tienen que dar igual. Entonces la del UBODI, entonces sería la UBODI menos mi costo inicial. Acá nos dijeron que tomáramos el costo de 2023 por mi WAC. Nos da negativo. Y por el otro lado sería, no tengo que calcular el ROIC. Bueno, lo calculo fácil acá. La UBODI dividido costo, que sería capital inicial por el ROIC menos el WAC. Ya que nos da lo mismo y tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Cristian, para el ROI, ¿dividiste el UODI sobre el qué? Pero el capital inicial, Listo. Y una preguntita. dime. Para el cálculo del WACC solamente tienen en cuenta las obligaciones financieras, ¿cierto? Si hay de pronto intereses y esto no. No, eso no. Listo, gracias. Ahorita con gusto. Porque es que los intereses surgen a raíz de la obligación financiera. Entonces no, y uno nos, pues es como un costo adicional que implica esa obligación, esa financiación. Por eso no se incluye. Y ya mi margen EVA, pues como se calculan todos los márgenes, aunque pues este va a dar negativo, es el EVA dividido mis ventas. Y las tengo por acá. Y nos da obviamente un margen negativo. Listo. Aquí ya está solucionado. Eh, chicos, dudas. Ya vamos a ir a la última parte. Listo. Pues ya casi que los voy a despachar. Bueno, si no dudas. Y lo último que quería que viéramos, como unos tipsitos pues del... Cristian, sí, yo te iba a preguntar, ¿me recuerdas, porfa, el ANOCO? Pues el cálculo del ANOCO, Ah, el para ANOCO poder llegar. es como decir, las que son del CAPEX, ¿cierto? Pero tú traes, o sea, los saldos de la estado de situación financiera de todos esos activos que sean no corrientes y que sean operacionales. Entonces siempre va a estar, por ejemplo, la PPE, y si de pronto hay intangibles, pues son los intangibles. Pues normalmente son estas dos cuenticas. Y esas partidas estimadas que van ligadas a... ¿Saben qué? Para ponerlo aquí un poquito más gráfico, voy a poner esto negativo. Esperen, y cambio la fórmula. Denme one moment. Listo, volvió a la normalidad. Entonces, ahorita, ¿qué es el ANOCO? Pues digamos que sus siglas son activos, no corrientes, operacionales, o lo que es parecido al CAPEX. Y aquí van esos activos de largo plazo, valga la redundancia, operacionales, que la empresa usa. Entonces, por ejemplo, y digamos que el que siempre va es la PP, ¿cierto? Como que en el CAPEX siempre iba la PP, en la ANOCO también. Y en los intangibles, depende, ¿cierto? Si el intangible es de la operación o no. Yo aquí hice el supuesto de que sea operacional. Y siempre van con su partita estimada, porque acá es neteado, acá va neteado, entonces por eso los pongo así, van netos. ¿Por qué? Porque así es como empieza la compañía ese año. Ese año la empresa empezó con una PP neta de tanto, y con esa es con la que operó. Ese fue su capital inicial para ese periodo. Ese sí ahí da acá un poquito más clarito. Cristian, sí. Entonces, entre el cálculo de el CATNO, el ANOCO y pues, las obligaciones financieras que llevamos pues allá para el cálculo de WACC, se puede decir que se toma como tal todo el activo y todo el pasivo de la situación financiera. Tienen que dar, pues tienen que utilizarse en todas las cuentas. No, todas Sí, no. ok. No, porque por ejemplo aquí no cogamos el efectivo ni las inversiones, o sea, serían todas las cuentas operacionales. Ahí sí.
Todas las cuentas operacionales. En el Listo, gracias. Listo, Daira, con gusto. Cristian, Hola. supongamos que hay depreciación pues en partidas de KTNO, ejemplo en cuentas por cobrar o inventarios, pues no es directamente depreciación, sino pues una partida El estimada asociada deterioro. al SAB. También se También pone. se debería de restar ahí en el KTN. Sí, porque va neteado. Ok, Sí, listo. Maye. Buena Gracias. pregunta. Gusto. Mm, listo, chicos. Igual tienen duditas, me van diciendo. Y lo último que les quería como aconsejar era con esto, ¿cierto? Bueno, que ustedes ya se saben, pues ya como el regaño de memoria, ¿cierto? Entonces, les van a dar un caso, no sé cuál empresa, pero va a ser, o sea, es lo mismo. Les dan un caso, les ponen los estados financieros, les pondrán algunos, si tienen informes de sostenibilidad o cosas así, se los pegarán. Y les pedirán algunas cositas. Digamos, por los semestres, en algunos semestres cambia. No sé, me acuerdo hace un año, solamente les pusieron a hacer árboles de rentabilidad. Entonces en un trabajo entregar un árbol de rentabilidad y en el otro el cálculo del EVA. Aquí en el semestre pasado, por ejemplo, les dieron varias alternativas, ¿cierto? Les dicen, entréguenme dos de los siguientes y les pusieron estos. Entonces, aquí también la invitación es que sean muy estratégicos. Si pronto ustedes dicen, estoy cogiendo en el flujo de caja, entonces no hagan el flujo de caja, hagan el EVA. No, yo soy muy malo para la lectura de los indicadores, entonces no hagan lo de los inductores de valor, sino que hagan otros. Si les sale en el flujo de caja, no hagan, o sea, no lo hagan a partir del estado de resultados y el estado de gestión financiera, sino que hagan la transición del estado de flujos de efectivo, listo. Siempre que tengan el estado de flujos de efectivo, hagan la transición para el flujo de caja. No se enreden que sacando la variación, que mirando, sí, esas cosas, sino que hagan la transición, siempre hagan la transición. Y la transición les va a dar un resultado que es una representación más fiel del flujo de caja. Aquí ustedes lo intenten calcular y se eviten el tema de que encuentren diferencias. Listo. Ese es un consejito si van a tomar la vía del flujo de caja. ¿Cuál es otra ventaja del flujo de caja? Pues que en caso de que les brinden la oportunidad de entregarlo, que ustedes ya saben mucho del tema del análisis. No, nada, recuerden hacer el método PDC, pues eso ustedes ya lo saben, de una parte preliminar, donde pongan el objetivo del informe, el desarrollo, y que concluyan, no olviden pegar el disclaimer. Yo les iba a traer un ejemplito de eso, pero ningún estudiante me lo mandó a mí, entonces no lo tuve. Lo busqué, pero no lo encontré. Entonces, sí, pero si de pronto tienen algunos compañeros de semestre pasado, pues se lo pueden pedir y pues y por lo menos para que lo vean. No, chicos, nada, leer bien las notas, enfocarse bien pues en los objetivos. Y no, yo sé, y en términos generales va muy bien en este parcial, ¿cierto? Porque ustedes ya llevan un recorrido con ese tema de generación de informes y de construcción de análisis que los lleva pues a entregar trabajos muy buenos. Y como tienen la gabela pues de que tienen todo el día, pues se reparten bien el tiempo y así. No, ya era eso. No sé si tienen dudas, inquietudes. Voy a dejar de compartir. Voy a parar Es una solicitud. Dime, Marcho. No se te olvide montar la asesoría ligerito.